Segundo video de Historia Social, capítulo 3 de Bianchi, las revoluciones de 1830, las bases de las revoluciones del liberalismo, romanticismo y nacionalismo. El absolutismo trataba de dominar como posición política y esto provocó resistencias en la sociedad. Además, luego de la Gran Revolución seguía habiendo tensión en el pueblo entre los liberales y los nacionalistas. Sin embargo, en Italia y Alemania, el liberalismo y el nacionalismo se habían unido para poder expulsar a las monarquías extranjeras. Durante la lucha contra estas monarquías se crearon sociedades secretas. Dos de estas se llamaban Carbonarios y Charbonnier, que principalmente estas sociedades revolucionarias se encontraban integradas por jóvenes y militares. Estas sociedades coincidían en algo: en la unificación de la nación bajo una monarquía constitucional o un gobierno republicano. Luego, en 1820, ocurrió una revolución liberal en España y la independencia de Grecia en contra del Imperio turco. Estos hechos empujaron más a las ideas del liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo. El liberalismo se trataba de una filosofía política con el propósito de defender las libertades políticas y económicas de los individuos. Algunas características principales del liberalismo de esta época eran la libertad e igualdad civil protegidas por una constitución escrita, la limitación de la monarquía, un sistema parlamentario, elecciones y partidos políticos. Estos son algunos elementos que apoyaban la burguesía liberal. El liberalismo también se unió con los pensamientos del siglo XVIII, como el racionalismo y el materialismo. Posteriormente, estos se volvieron las características del romanticismo. En Francia, el romanticismo se volvió un movimiento tradicionalista como reacción contra la Revolución Francesa. El entusiasmo de las naciones que se sentían oprimidas por la dominación extranjera hizo que el romanticismo se expandiera enormemente en aquellos países. Según el romanticismo, era romántico sufrir, rezar, combatir, viajar a tierras exóticas, leer sobre el medioevo y la antigüedad clásica, y era romántico amar más allá de la moralidad. En este entorno se benefició el inicio del nacionalismo. En los países europeos se comenzó a popularizar la idea de nación, ya que significaba una herencia común entre el idioma, la cultura, los vínculos de sangre y la relación con sus propios territorios, considerados como el suelo de la patria. París fue uno de los centros del nacionalismo en Europa. Sin embargo, con las universidades alemanas se generó principalmente la idea de patria unitaria. En resumen, el nacionalismo, como el liberalismo y el romanticismo, fue un movimiento que se identificó con las clases letradas. Hubieron complicaciones para la construcción de las naciones en el contexto de las revoluciones burguesas, ya que el pensamiento de nacionalismo no significaba tanto para los sectores urbanos y campesinos, porque su identidad no la representaba la Constitución, sino la religión. Obra de arte: La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix. Esta obra es un cuadro pintado por Eugene Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre, en París. El tema de la obra es la insurrección burguesa que tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de julio de 1830. Representa una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos V de Francia. Este último había suprimido el Parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revuelta de ciudadanos franceses. No existió un cabecilla. El interés de la revuelta fue de clase, en la medida en que la burguesía se veía beneficiada del movimiento. Sin embargo, Delacroix representa a la libertad como una guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como un multiforme, es decir, con miembros de clases sociales media y baja. Y también en libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza, levantando en alto la bandera de Francia.